¿Alguna vez has sentido que alguien te mira de una forma diferente, pero no estás seguro si le gustas o solo es tu imaginación? Tal vez has notado cómo alguien mantiene el contacto visual un segundo más de lo normal, o cómo su risa parece sonar más genuina cuando tú estás cerca. Y sin embargo, cuando intentas estar seguro de si hay interés, la duda te invade. No eres el único. La atracción no siempre es obvia. De hecho, la mayoría de las personas expresan su interés sin siquiera darse cuenta. No es con palabras directas ni con gestos evidentes, sino con pequeñas señales que quedan enterradas en la sutileza del lenguaje corporal, en la forma en que se mueven, en cómo cambian su tono de voz cuando te hablan. Y lo más curioso es que estas señales están ahí, pero casi nadie las nota. Piensa en esto. ¿Alguna vez estuviste con alguien y sentiste una especie de conexión en el aire, pero sin que ninguno de los dos dijera algo concreto? Como si hubiera un código silencioso que ambos entendían, pero del que nadie hablaba. Esa conexión no es magia ni coincidencia. Es una comunicación silenciosa que ocurre en lo más profundo de nuestro subconsciente. Y aquí es donde entra la ciencia. Neil Strauss, uno de los mayores expertos en dinámicas sociales y atracción, ha estudiado cómo las personas muestran su interés sin ser conscientes de ello. Y los estudios sobre comunicación no verbal han demostrado que el 93% de nuestra comunicación no es lo que decimos, sino cómo lo decimos y cómo lo expresamos con nuestro cuerpo. Es decir, el interés romántico se esconde en detalles tan sutiles que la mayoría pasa por alto. Piénsalo de esta manera: si alguien realmente se siente atraído por ti, lo último que hará será ser 100% obvio al respecto. Especialmente si teme el rechazo o si aún no está seguro de cómo te sientes tú. Entonces, ¿qué hace? Envía señales. Pequeñas, casi imperceptibles, pero constantes. Señales que solo aquellos que saben qué buscar pueden detectar. Y aquí es donde se pone interesante. Porque hoy vas a descubrir cuáles son esas señales. 5 signos secretos que revelan si le gustas a alguien, incluso cuando esa persona no lo dice en voz alta. Y lo mejor de todo, estas señales funcionan en cualquier tipo de interacción. Da igual si es alguien que acabas de conocer o si llevan tiempo tratándose. Una vez que aprendas a identificarlas, empezarás a notar lo que antes te pasaba desapercibido. Pero antes de entrar en esas 5 señales, hay algo que debes entender. La atracción no siempre se muestra de manera lógica. Muchas veces, las personas actúan de formas contradictorias cuando les gusta a alguien. Algunas se ponen más habladoras, otras se quedan en silencio. Algunas buscan contacto físico, otras se alejan por nervios. Pero detrás de todos estos comportamientos, hay patrones que no fallan, y eso es lo que vamos a analizar. Así que presta atención, porque en la siguiente parte vamos a hablar de la primera señal: los ojos. No importa cuán buena sea alguien ocultando su atracción, sus ojos siempre lo delatan. Y cuando sepas qué buscar, empezarás a notar estas señales en todas partes. Dicen que los ojos son el espejo del alma, y cuando se trata de atracción, eso es más cierto de lo que imaginas. Aunque alguien pueda intentar ocultar lo que siente, sus ojos siempre lo delatarán. No importa qué tan controlada tenga su expresión facial, o qué tan indiferente quiera parecer, hay algo que no puede evitar: las microexpresiones y los pequeños cambios en su mirada que revelan su verdadero interés. Ahora, ¿qué son las microexpresiones? Básicamente, son movimientos faciales involuntarios que duran apenas una fracción de segundo, pero que expresan emociones genuinas antes de que la persona tenga tiempo de ocultarlas. Y dentro de estas microexpresiones, los ojos juegan un papel clave. No es casualidad que los mejores seductores y los más carismáticos sepan leer la mirada de los demás como si fuera un libro abierto. Una de las señales más claras de atracción está en las pupilas. Cuando alguien siente interés por ti, sus pupilas se dilatan sin que pueda evitarlo. Es una respuesta biológica del cerebro ante algo que le gusta o le emociona. No importa si esa persona intenta disimularlo con su lenguaje verbal. Si sus pupilas se expanden cuando te mira, hay algo en ti que le atrae. Otra señal que debes observar es el parpadeo.
¿Has notado que algunas personas parpadean más rápido cuando hablan contigo? Eso no es un simple tic nervioso. Es una respuesta involuntaria del cuerpo cuando siente excitación o emoción. Si alguien parpadea de manera acelerada cuando te habla, es posible que su interés vaya más allá de una simple conversación casual. Pero quizás una de las señales más sutiles y reveladoras es el mirar y desviar la vista rápidamente. Esto ocurre cuando alguien te mira fijamente por un breve instante, pero en cuanto nota que has devuelto la mirada, baja los ojos o mira hacia otro lado. ¿Por qué ocurre esto? Porque en ese momento, su subconsciente ha revelado su interés antes de que su mente racional pueda censurarlo. Y la reacción de desviar la mirada rápidamente es una mezcla de nervios y timidez por haber sido descubierto. Ahora, es importante diferenciar este comportamiento del simple contacto visual casual. Si alguien mantiene la mirada fija de manera prolongada, sin ningún otro indicio de nerviosismo o emoción, podría tratarse solo de un hábito natural o incluso de una mirada desafiante. Pero si ves que alguien te observa, sus pupilas se dilatan y luego desvía la vista rápidamente, ahí tienes una señal clara de atracción. Los grandes seductores han aprendido a interpretar estas señales sin ser obvios. No se trata de mirar fijamente a alguien de manera incómoda para analizar sus pupilas, sino de desarrollar una percepción natural que te permita captar estas microexpresiones en tiempo real. Es un arte que requiere práctica, pero una vez que empiezas a notarlo, no podrás dejar de verlo. Y aquí viene la mejor parte. Los ojos no solo revelan atracción, también pueden provocar una reacción en la otra persona. En la siguiente parte, hablaremos de cómo la proximidad y la forma en que alguien mide la distancia contigo pueden decir mucho más de lo que imaginas. Porque cuando a alguien le gustas, su cuerpo también busca acercarse a ti, aunque sea de forma inconsciente. El cuerpo tiene su propio lenguaje, uno que habla incluso cuando las palabras guardan silencio. Y si los ojos pueden revelar un interés oculto, la proximidad puede confirmarlo. Porque cuando alguien se siente atraído por ti, su instinto más natural es acercarse. No de manera obvia ni invasiva, sino a través de pequeñas señales que podrían pasar desapercibidas si no sabes qué buscar. Para entenderlo mejor, hablemos de la burbuja de la atracción. Todos tenemos un espacio personal, una zona invisible alrededor de nuestro cuerpo que definimos como nuestro territorio. Cuando alguien entra en esa zona sin nuestra aprobación, nos sentimos incómodos. Pero cuando nos gusta esa persona, ocurre todo lo contrario. Queremos que esté cerca. Buscamos formas sutiles de reducir la distancia sin que parezca forzado. Y aquí está la clave. Si alguien siente atracción por ti, su cuerpo encontrará maneras de invadir tu espacio de una forma natural. No lo hará de forma abrupta ni invasiva, porque el interés genuino no necesita imponerse. En cambio, la persona buscará momentos estratégicos para acercarse de forma progresiva. Piensa en esto. Estás en una conversación con alguien y notas que, poco a poco, su cuerpo se inclina más hacia ti. Tal vez al principio estaban a una distancia prudente, pero ahora su hombro casi roza el tuyo. O quizás al hablar, baja un poco la voz, obligándote a acercarte para escuchar mejor. Puede parecer un simple ajuste postural, pero en realidad es una señal de que su cuerpo quiere reducir la barrera entre ustedes. Otra forma de notar este acercamiento es cuando alguien busca compartir espacios pequeños contigo. Por ejemplo, si están en un grupo y esa persona elige sentarse a tu lado, a pesar de que había otros lugares disponibles, o si se acomoda junto a ti en la barra de un bar, en lugar de quedarse en el otro extremo. Incluso puede ser tan sutil como apoyar la mano en la mesa cerca de la tuya o tocar un objeto que está justo en tu área. Ahora bien, hay una gran diferencia entre un acercamiento intencional y uno puramente casual. Si alguien invade tu espacio de manera brusca o sin señales previas de interés, probablemente sea solo una cuestión de comodidad o costumbre. Pero si notas que ese acercamiento es progresivo, que se da en momentos donde la conversación se vuelve más intensa o que ocurre con una ligera sonrisa o mirada, entonces es una señal clara de atracción. Los expertos en seducción, como Neil Strauss, han estudiado estas dinámicas y saben que la cercanía física es una de las formas más poderosas de generar tensión y conexión.
No se trata solo de tocar o estar físicamente cerca, sino de saber leer cuándo alguien está dispuesto a recibir esa proximidad. Ahora, presta atención, porque si alguien se acerca a ti de esta manera, es muy probable que también muestre otra señal clave de atracción: el efecto espejo. Cuando una persona se siente atraída por ti, sin darse cuenta empieza a imitar tus gestos, tu postura e incluso tu forma de hablar. Y eso es justo lo que vamos a ver en la siguiente parte. Imagina que estás en una conversación y sin darte cuenta cruzas los brazos. Unos segundos después, la persona que está contigo hace lo mismo. O quizás tomas un sorbo de tu bebida y, como por arte de magia, él o ella hace lo mismo justo después. Puede parecer coincidencia, pero en realidad es una de las señales más poderosas de atracción: el efecto espejo. Este fenómeno ocurre cuando alguien imita de manera inconsciente los movimientos, la postura o incluso el tono de voz de la persona que le interesa. Es un mecanismo profundamente arraigado en nuestra naturaleza social. Los seres humanos estamos programados para conectar con quienes nos agradan y sentimos afinidad. Y la mejor manera de demostrar esa afinidad, sin siquiera pensarlo, es reflejando su lenguaje corporal. Para entenderlo mejor, piensa en las veces que has estado con alguien con quien te sientes en total sintonía. Es probable que sin darte cuenta, hayas comenzado a usar expresiones similares a las suyas, a adoptar su ritmo de conversación o incluso a cambiar tu postura para parecerte más a esa persona. Esto no es una estrategia consciente, sino una forma en la que nuestro cerebro nos dice: me gusta esta persona, quiero crear una conexión con ella. Ahora, ¿cómo puedes detectar si alguien te está reflejando? Es más fácil de lo que crees. Prueba este sencillo ejercicio. 1. Cambia tu postura de manera sutil. Si estás sentado, cruza una pierna o apoya el codo sobre la mesa. Luego, fíjate si la otra persona hace algo similar en los siguientes segundos. 2. Haz un pequeño gesto, como tocarte el cabello, ajustar tu reloj o apoyar la barbilla en la mano. Si la otra persona replica ese gesto, es una señal de sincronización inconsciente. 3. Modifica tu tono de voz o la velocidad de tu habla. Si notas que la otra persona comienza a hablar a un ritmo parecido al tuyo, es otra clara señal de conexión. Las mejores historias de seducción están llenas de ejemplos de este fenómeno. En uno de sus libros, Neil Strauss relata cómo en los círculos de atracción avanzada, algunos seductores experimentados detectan el efecto espejo y lo utilizan a su favor para reforzar la conexión. No se trata de copiar descaradamente a la otra persona, sino de notar cuándo esa sincronización ocurre de manera natural. Imagina que estás en una cita y empiezas a notar que cada vez que cambias tu postura, la otra persona hace lo mismo unos segundos después, o que cuando hablas más despacio y bajas la voz, la otra persona inconscientemente imita ese tono más íntimo. Estas son señales claras de que hay una conexión genuina en marcha. Ahora, aquí está la parte más interesante. Las personas no solo imitan a quienes les gustan, sino que también terminan sintiendo más atracción por quienes las reflejan. Es un ciclo natural de conexión. Si alguna vez te has sentido inexplicablemente cómodo con alguien, es probable que haya habido un reflejo mutuo en juego. Pero hay algo que muchas personas no notan. Cuando alguien siente atracción, a veces su cuerpo no solo imita, sino que también reacciona de formas inesperadas. Y una de las más curiosas es cuando los nervios se disfrazan de indiferencia o torpeza. En la siguiente parte, vamos a explorar por qué algunas personas actúan de forma extraña o incluso distante cuando en realidad les gustas, y te sorprenderá descubrir lo que esto significa. ¿Alguna vez te ha pasado que alguien que parecía interesado en ti, de repente se muestra raro o distante? Puede que cuando están en grupo, esa persona sea extrovertida y segura de sí misma, pero en el momento en que interactúa directamente contigo, su actitud cambia por completo. Se vuelve torpe, evita el contacto visual o responde de forma más corta y seca de lo normal. Y tú te quedas pensando, ¿dije algo mal? ¿Le caigo mal? ¿O será que le gusto? Aquí está la clave. La atracción no siempre se expresa con una actitud evidente de coqueteo o cercanía.
En muchos casos, cuando a alguien le gusta a otra persona, su sistema nervioso entra en alerta y su cuerpo empieza a reaccionar de formas que ni siquiera esa persona puede controlar. En lugar de mostrarse seguro y relajado, puede volverse incómodo, nervioso o incluso actuar de manera fría o distante. Esto ocurre porque la atracción despierta emociones intensas, y no todo el mundo sabe cómo manejarlas. Algunas personas, en especial aquellas que son más reservadas o han tenido experiencias previas de rechazo, pueden reaccionar de forma contraintuitiva. En lugar de acercarse y demostrar interés abiertamente, su instinto es ponerse a la defensiva, actuar distraídos o incluso evitar la interacción. Pero, ¿cómo puedes saber si alguien simplemente es tímido o si está actuando así porque le gustas? Aquí hay algunas señales clave. 1. Comportamiento errático. Una persona a la que le gustas pero está nerviosa cerca de ti puede cambiar su comportamiento de un momento a otro. Tal vez al inicio parece distante o distraído, pero luego se ríe de algo que dijiste, incluso si no era tan gracioso. O tal vez parece incómodo cuando están a solas, pero más relajado cuando hay otras personas alrededor. 2. Ajustes corporales constantes. Los nervios suelen manifestarse a través de movimientos repetitivos o ajustes involuntarios. Si alguien se toca el cabello constantemente, se acomoda la ropa, juega con un objeto en sus manos o se cruza y descruza los brazos varias veces mientras habla contigo, es posible que esté tratando de liberar su ansiedad. 3. Respuestas cortas o torpes. Cuando a alguien le gusta una persona pero se siente nervioso, su forma de hablar puede cambiar. Puede que sus respuestas sean más cortas de lo normal o que dude más de lo habitual antes de hablar. Tal vez incluso mezcle las palabras o diga cosas que no tienen mucho sentido. No porque no quiera hablar contigo, sino porque su cerebro está procesando demasiadas emociones al mismo tiempo. 4. Evita el contacto visual, pero solo contigo. Aquí hay una gran pista. Si una persona normalmente mantiene contacto visual con todos, pero contigo parece esquivar la mirada o la sostiene solo por segundos antes de desviarla, es posible que sea porque siente una presión interna por impresionarte. 5. Actitud fría o indiferente que no encaja con su personalidad. Si alguien es naturalmente serio o distante con todos, entonces su actitud contigo no significa nada especial. Pero si notas que con otras personas es relajado y abierto, y contigo parece incómodo o distante, ahí hay una señal de que algo le está afectando. Ahora bien, ¿cómo puedes diferenciar si realmente le gustas o simplemente está nervioso por otra razón? La clave está en observar el contexto y la frecuencia de su comportamiento. Si alguien está nervioso contigo solo en ciertas situaciones, pero en otras se muestra relajado y hasta busca tu atención de forma indirecta, lo más probable es que la atracción esté en juego. Lo interesante es que cuando alguien siente atracción, pero no sabe manejar sus emociones, suele generar una contradicción entre lo que dice y lo que realmente transmite. Y esto nos lleva a la siguiente señal. Cuando las palabras dicen una cosa, pero el tono y el lenguaje corporal cuentan otra historia completamente diferente. Y eso es justo lo que vamos a analizar. Las palabras pueden mentir, pero el tono y el cuerpo no. Muchas veces, alguien puede decir algo que suena completamente neutral o hasta indiferente, pero si prestas atención a cómo lo dice, descubrirás una verdad completamente diferente. Y es que cuando una persona se siente atraída por ti, su voz, su ritmo al hablar y hasta la forma en que respira pueden revelar lo que realmente siente, incluso si sus palabras parecen decir otra cosa. Piensa en esto. Imagina que alguien te dice, «Oh, qué interesante lo que haces», pero lo dice con una sonrisa sutil, una pausa antes de hablar y un tono de voz más suave que de costumbre. Es completamente diferente a si lo dijera de manera seca y sin emoción, ¿verdad? La diferencia no está en las palabras, sino en el tono, la energía que transmite y los pequeños matices en su voz. Cuando alguien está interesado en ti, suele haber ciertos cambios en su forma de hablar. Algunas señales incluyen: 1. Variaciones en el tono de voz. Una persona atraída inconscientemente bajará el tono de su voz al hablar contigo, haciéndolo más suave e íntimo. En el caso de los hombres, pueden hacer su voz más grave sin darse cuenta. En el caso de las mujeres,
pueden hacerla más melódica y envolvente. 2. Pausas inesperadas. Si alguien está nervioso o emocionado al hablar contigo, es posible que haga pequeñas pausas antes de responder, como si estuviera procesando lo que dices o buscando la mejor manera de expresarse. 3. Ritmo y velocidad del habla. Cuando una persona se siente atraída, su forma de hablar puede volverse más acelerada por los nervios, o más pausada para generar tensión y misterio. Pero aquí viene lo interesante. A veces la atracción no se manifiesta en palabras obvias, sino en pequeños juegos de lenguaje. Hay personas que coquetean sin hacerlo directamente, usando bromas, dobles sentidos o halagos disfrazados. Por ejemplo, no sé por qué, pero siempre termino sonriendo cuando hablo contigo. Eres demasiado peligroso, para mí. No sé si debería estar aquí. Voy a tener que dejar de hablar contigo, o terminaré acostumbrándome demasiado. Frases como estas son técnicamente bromas o comentarios inocentes, pero en realidad están cargadas de significado. Son una manera de tantear el terreno sin exponer demasiado los sentimientos. Un ejemplo clásico de cómo el tono y el lenguaje corporal pueden revelar más que las palabras es cuando alguien dice algo aparentemente desinteresado, pero mantiene contacto visual intenso, sonríe de manera cómplice o juega con su cabello o ropa mientras habla. Esa es una contradicción clara. Las palabras dicen una cosa, pero el cuerpo y la energía dicen otra. Ahora bien, ¿cómo diferenciar si esto es un interés genuino o simplemente un hábito social de alguien carismático y amable? La respuesta está en la frecuencia y la exclusividad. Si una persona tiene estas actitudes con todos, es probable que simplemente sea su forma de ser. Pero si estos cambios de tono, miradas y bromas suceden especialmente contigo, es una señal de que hay algo más. Ahora que ya conoces esta última señal, hay algo crucial que debes entender. Notar estas señales no es suficiente si no sabes cómo reaccionar ante ellas. Por eso, en la siguiente parte, hablaremos de cómo aprovechar estas señales sin arruinarlo todo, cómo responder de manera natural y qué errores evitar para que la atracción fluya de manera espontánea. Ahora ya conoces las 5 señales secretas que revelan cuando alguien siente atracción por ti, incluso si esa persona no lo dice en voz alta. Has aprendido cómo los ojos pueden delatar sentimientos ocultos, cómo la proximidad se convierte en un lenguaje silencioso, cómo el efecto espejo crea una conexión inconsciente, por qué algunas personas actúan raro cuando les gustas y cómo las palabras pueden contradecirse con el tono y el lenguaje corporal. Pero aquí está el detalle más importante. Notar estas señales no es suficiente. No se trata solo de saber si alguien está interesado en ti, sino de qué haces con esa información. Puedes ser un maestro en detectar atracción, pero si no sabes cómo reaccionar, podrías desperdiciar una gran oportunidad o, peor aún, arruinar el momento con una mala interpretación. Uno de los errores más comunes es forzar la situación. Muchas personas, al notar estas señales, intentan llevar la interacción demasiado rápido o buscan una confirmación inmediata. Y eso es un problema, porque la atracción no es una ciencia exacta. Alguien puede mostrar varias de estas señales y, sin embargo, no estar listo para dar un paso más. Otro error es asumir que una sola señal es suficiente. La clave está en el patrón de comportamiento. Si notas que una persona solo muestra una de estas señales de forma aislada, puede que no signifique nada, pero si comienzas a ver varias señales juntas, como mirada prolongada, proximidad constante y reflejo de tu lenguaje corporal, entonces es un indicio mucho más fuerte de que hay algo ahí. Y el error más grande de todos, ignorar la reciprocidad. La atracción no es un monólogo, es un diálogo. Si notas estas señales en alguien, pero en lugar de responder de manera natural, te quedas analizando todo como si fuera un experimento, perderás la conexión. La mejor manera de aprovechar esta información es seguir el flujo de la interacción. Si alguien se acerca, no te alejes. Si alguien refleja tus gestos, mantén esa sincronización de forma sutil. Si notas un tono de voz más suave o bromas con doble sentido, responde con la misma energía sin sobrepensarlo. Al final del día, el lenguaje de la atracción no se trata de descubrir secretos ocultos en los demás,
sino de aprender a leer mejor las interacciones y ser más consciente de lo que ocurre a tu alrededor. Así que aquí está el desafío. La próxima vez que hables con alguien que te interese, pon a prueba lo que aprendiste hoy. Observa su mirada, su postura, su tono de voz. Nota si se acerca, si imita tus movimientos, si juega con su cabello o si hace bromas con un significado más profundo. Y lo más importante, no tengas miedo de jugar con la interacción y ver hasta dónde puede llegar. Podrías sorprenderte con lo que descubres.